la soledad. Seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed. Oh Dios, como el ciervo brama por agua mi corazón, tenela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, tenela hoy, mi corazón, te anhela Dios. Mi corazón, te anhela Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Oh, de mi lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior. Oh Dios, como el ciervo brama por agua mi corazón, dámela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, dámela hoy, mi corazón, dámela Dios. Oh, 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 mi corazón, te anhela Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo,
Muy bienvenidos, muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, a este domingo 19 de julio de 2020. Estamos nuevamente aquí para celebrar, adorar y exaltar a nuestro Dios, como recién lo podíamos hacer con la alabanza que nos precedía. Y quiero compartir con vos dos versículos, solamente en el Salmo número 125. Salmo 125 comienza diciendo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Es clarísimo, este salmo está destacando la ventaja que tenemos los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, los que tenemos una relación personal con Dios, porque al conocerle podemos confiar en Él. Al conocer su fidelidad, al conocer su cuidado amoroso, al conocer su eterna permanencia en nuestra vida, podemos declarar de la misma manera que lo hizo el salmista, que quienes confiamos en Él podemos estar firmes, podemos estar seguros. La ilustración que usa el salmista es el monte de Sión, ese monte sagrado sobre el cual estaba y está asentada la ciudad de Jerusalén. Ese monte al que ascendían alabando y adorando al Señor cada vez que acudían al templo para adorar. Ese monte que daba seguridad porque su posición geográfica y estratégica les permitía avisorar el peligro o al enemigo y defenderse. Ese monte que les daba seguridad es la ilustración, es la idea, es el concepto que usa el salmista para hablar de esa seguridad y esa confianza que podemos tener, que tenemos los hijos de Dios, los cristianos, los que confiamos en el Señor. Somos semejantes a ese monte que jamás será conmovido, traduce la versión internacional, que permanece para siempre. Y dice, como rodean las colinas a Jerusalén, así el Señor está rodeando a su pueblo, desde ahora y para siempre. Y qué precioso concepto, qué preciosa idea, que el Señor está rodeándonos. El Señor está circundándonos, el Señor está cuidándonos, protegiéndonos, cubriéndonos. Es interesante que las cuestiones que más nos afectan son las circunstancias. Circunstancia quiere decir lo que está circundándonos, lo que está a nuestro alrededor. Son las cosas que nos afectan, que nos atemorizan, que nos dan inseguridad. Pero el salmista tenía una experiencia maravillosa en su relación con Dios, que vos y yo debemos también tener, y es percibir la presencia de Dios entre esas circunstancias y nosotros. Él nos circunda, Él nos rodea, dándonos confianza, dándonos seguridad, de modo que las circunstancias queden por afuera de la protección y del cuidado de Dios. No tenemos nada de qué temer. No tenemos por qué estar inseguros o afligidos o angustiados, porque el Señor nos rodea, porque el Señor nos cuida. Alabamos su nombre y oramos dándole gracias. Amado Señor, gracias, porque podemos tener esta confianza firme en ti, porque sentimos que tu presencia nos rodea, nos cubre, nos protege y nos da seguridad. Y nos da firmeza. Gracias, Señor, porque a pesar de infinidad de cuestiones que suceden cada día en nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestra cultura, estamos protegidos, estamos cubiertos. Gracias, Señor, por tu protección, por tu presencia con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitarte a que sigamos alabando al Señor. Así como lo hicimos al comenzar el culto, con esa alabanza que escuchamos, lo vamos a seguir haciendo y seguimos con nuestro culto de esta manera.
sé si en ti escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré. Alza tus brazos y entrégate a su paz, entrégate a Él y ruge
Quiero invitarte a que me acompañes en la lectura en la palabra de Dios, en la profecía de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18, 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Dice Habacuc: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. El profeta Habacuc está encarnando a alguien que está imaginando una situación absolutamente inesperada, que ni las higueras den higo, ni las viñas den uvas, ni los olivos den aceitunas, aunque no haya nada que cosechar en los campos, ni haya vacas, ni ovejas. Una situación realmente drástica, caótica, impensada para alguien que tiene su subsistencia, su economía basada en la producción, como era la mayoría del pueblo en aquel entonces. Pero aun cuando esto es algo impensado o prácticamente imposible, podría suceder que en algún caso extremo, y encontrándose en una situación así, el profeta está diciendo: aún así, aún cuando todo esté dado vuelta, patas para arriba, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Está destacando la confianza nuevamente, la seguridad en el Señor, su Salvador. El título del mensaje en esta mañana es Cisnes Negros. Los científicos, hace muchísimos años, creyeron por muchos siglos que todos los cisnes eran blancos, porque no conocían cisnes de otro color. Y por siglos su determinación era: no hay cisne que no sea blanco. Para ellos era sumamente improbable que existieran cisnes no blancos. Era una creencia incuestionable, científicamente indiscutible. Hasta 1697, cuando los colonizadores llegaron a Australia y se encontraron con algo sorprendente: cisnes negros. Ese acontecimiento se utilizó para dar nombre a un fenómeno llamado la lógica del cisne negro. Un filósofo e investigador libanés llamado Nassim Taleb escribió un libro precisamente con ese nombre, Cisne Negro, y desarrolló un poco esta teoría de la lógica del cisne negro. Según esa teoría, los acontecimientos sumamente improbables pueden sorprendernos. Y es porque existen muchas cosas que no sabemos, además de las que, por supuesto, conocemos. El hecho de que algo que no sucedió nunca antes en el pasado pueda sorprendernos de pronto sucediendo como nunca había pasado. No significa que el hecho de que nunca haya sucedido no pueda ocurrir. Como seres humanos somos limitados y no logramos prever y prepararnos para lo que puede suceder si no tenemos una mínima idea, un mínimo concepto de que algo que nunca sucedió puede suceder. En el mundo de las inversiones, en el mundo de la bolsa, en el mundo del comercio, se utiliza mucho este concepto de cisne negro porque a partir de ocasiones en las que sucesos inesperados
y sorprendentes sacudieron el mundo financiero, el mundo económico, el mundo bursátil. Entonces aprendieron, a fuerza de dolor y de sufrimiento, a estudiar las variables posibles que puedan surgir, ya sean del mismo mercado o de la política o de la sociedad. Y por supuesto, hay expertos que ya hacen todo tipo de análisis posible, es decir, se trata de vislumbrar, avisorar, anticiparse al futuro a fin de descubrir posibles variables que puedan llegar a intervenir en un posible futuro escenario económico, social, político, a fin de disminuir los riesgos y considerar las mejores oportunidades de negocios. Pero un cisne negro rompe con todos los pronósticos de previsibilidad. Es un valor en la ecuación en la que nadie pensó y llega a ser determinante. A esta pandemia que estamos transitando, creemos que le cabe perfectamente el concepto de cisne negro, porque, en primer lugar, nadie lo esperaba, no al menos en la dimensión en la que lo estamos viviendo. En segundo lugar, en muy poco tiempo lo ha cambiado todo o casi todo. Y en tercer lugar, aún no sabemos exactamente lo que pueda llegar a suceder. Tal es el punto de que esta situación que estamos viviendo es considerada un cisne negro, es porque ha alterado todas las variables en el mundo que conocemos. Variables económicas, variables sociales, variables políticas. Sin ir más lejos, sucedió durante el transcurso de esta pandemia algo que nunca en la historia de la bolsa, de la economía, de las inversiones había sucedido. Que el petróleo, uno de los valores bursátiles más cotizados, llegara a tener un precio negativo. Es decir, las productores de petróleo en todo el mundo, en el lejano oriente, pero también en América, no pueden frenar la producción de petróleo, pero se frenaron la mayoría de los medios que consumen el petróleo. Dejaron de haber vuelos internacionales, dejaron de andar por las rutas los camiones y el transporte automotor y los colectivos de larga distancia, los barcos prácticamente dejaron de circular en el mundo. Entonces, los que consumen el petróleo dejaron de hacerlo, pero los productores de petróleo seguían produciendo y ya no tenían lugar donde poner el petróleo producido. Ya las refinerías de combustible no recibían más porque también tenían sus stocks saturados. Entonces llegó un momento en que dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, resultó que los que compraban petróleo en la bolsa recibieron la oferta de recibir dinero para llevarse el petróleo que habían comprado. Cosas absolutamente impensadas jamás. Sin ir más lejos, la misma sociedad se paralizó. Los gobiernos de todo el mundo, sorprendidos y desequilibrados en muchos aspectos, sin saber muy bien qué decisiones tomar, qué medidas eran las más convenientes para prevenir, para cuidar, para preservar, para no agravar. Y así estamos todavía. Algunos que han ensayado una u otra medida de prevención y de cuidado, luego dieron marcha atrás y otros dijeron, pero no podemos frenar toda la producción y todo el trabajo porque la economía se viene abajo y la gente necesita trabajar para poder vivir. Y así estamos. Realmente la situación que estamos viviendo como sociedad a causa de esta pandemia del coronavirus es un cisne negro. Algo que jamás hubiéramos imaginado, que aun cuando había algunas sugerencias o algunas previsiones de que podría surgir, como ya surgieron en años anteriores, algunas epidemias,
pero nadie supuso que podía ser de la envergadura y de las dimensiones que estamos sufriendo. Por un lado tenemos todo lo malo que produjo esta pandemia. Primero, ha afectado la salud. Y lamentablemente ya los muertos se cuentan por cientos de miles en todo el mundo. Y muchos otros luchan por sus vidas en una unidad de terapia intensiva. Todos los días, y ya es algo que suena hasta morboso, en los medios de comunicación no hay otra noticia relevante que decir cuántos nuevos se contagiaron, cuántos más han muerto y cuántos se han recuperado. Y por supuesto que esto también se presta a un montón de información dudosa, confusa, noticias de que aparece una vacuna o que se está probando algún ensayo con algún medicamento que funcionó en otro lugar, tratamientos y métodos, esperanzas y desesperanzas. Realmente esto ha generado y sigue generando un cúmulo de inseguridad, de desestabilización, y los gobernantes de este mundo están dando manotazos de ahogado para ver cómo equilibrarse, cómo mantener y cómo salir adelante en este caos. También el daño que ha causado en la economía es colosal. El derrumbe económico es notorio en cada país, y mucho más en los países como el nuestro, los latinoamericanos, que ya venían siendo castigados a causa de la inestabilidad económica en cada uno de los nuestros, profundizando el desempleo y el caos en cada sector de la sociedad. En tercer lugar, un virus que rápidamente se extendió desde China a cada nación, obligándonos a cerrar fronteras de los países y a nosotros a cerrar las puertas de nuestras propias casas con nosotros adentro. Un virus que ha paralizado al mundo y que paraliza a todos de miedo. El filósofo Nassim Taleb señala como ejemplos de sucesos a los que él le da categoría de cisne negro en el mundo, a algunas cosas así como la Primera Guerra Mundial. Era algo que, si bien a raíz de la confrontación y las dificultades entre distintos países, podría llegar a vislumbrarse que alguna confrontación bélica grande podría surgir, nadie imaginaba que la conflagración iba a ser de tal envergadura. Así sale la Primera Guerra Mundial y el mundo no volvió a ser igual después de ella. Una segunda cosa que define Taleb como un cisne negro fue la aparición de Internet, algo que realmente revolucionó la comunicación, la manera de conocer las noticias y de comunicarnos y de relacionarnos unos con otros. Una tercera cosa que él cataloga como cisne negro fue los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Evidentemente, creo que cada uno de nosotros los que vivíamos en ese momento, podemos recordar qué estábamos haciendo en el momento en que fueron atacadas, porque fue un golpe tremendo que la humanidad sintió en carne propia. Algunos repudiándola, otros celebrándola, otros simplemente sorprendiéndonos y afligiéndonos al ver el grado de violencia y de agresividad que es capaz el hombre de alcanzar. Y luego de esas cosas sucedieron otras que fueron transformando el mundo en el que vivimos. También fueron considerados cisnes negros el tsunami de Indonesia y el colapso de la usina atómica de Chernobyl y también la de Japón. Cosas que hacen que la humanidad reflexione, piense qué estamos haciendo. La destrucción de la naturaleza, el mal manejo de la economía, hasta qué punto la ambición
del hombre es capaz de desestimar los daños y los perjuicios con tal de obtener mayores ganancias en detrimento del resto de la sociedad y aún de la misma creación. Cada vez que un cisne negro sacude el mundo, va a encontrar a la naturaleza humana, a la raza humana, participando de una manera inadecuada, inapropiada. Y estas circunstancias hacen que el golpe sea conmovedor para llevarnos a reflexionar y a pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra sociedad, con nuestra cultura. Pero en la Biblia también encontramos algunas cosas que nosotros podemos suponer o imaginar como cisnes negros por el hecho de que fueron hitos, fueron eventos que cambiaron la dirección en la que el mundo siguió después. Una de esas cosas, uno de esos eventos, uno de esos hitos es el diluvio universal, el que relata allí el Génesis en el capítulo 7. Podríamos decir que es el primer cisne negro que afectó al mundo y cambió el mundo para siempre en tiempos de Noé. La Biblia dice que la maldad de los hombres era tal que solo pensaban en hacer lo malo. Es interesante. Vamos a ver este concepto repetido varias veces. La maldad del hombre, el corazón endurecido, la ambición humana, pensando hacer lo malo, pensando en tomar control, pensando en tomar dominio, pensando en ser todopoderoso o superpoderosos. Aquí nos relata Génesis capítulo 7 que el corazón de la humanidad estaba pervertido a tal manera de que solamente pensaban en hacer lo malo. Hoy decimos que los tiempos que vivimos son los peores de la historia, pero en realidad si estudiamos detenidamente la Escritura nos damos cuenta que ha habido repetidas ocasiones en que la maldad del hombre llevó a una situación a la humanidad y aún al mismo Dios, a una situación de tener que tomar intervención en la historia de la humanidad. Y por supuesto, luego de la intervención divina en la historia de la humanidad cambia. Dice este pasaje que las personas de aquel tiempo se volvieron irrecuperables. Y por primera vez dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Realmente esto debería estremecernos y hacernos doler profundamente. Que Dios tenga que decir que está arrepentido de haber creado al hombre, al ser humano, al ver la degradación moral y el nivel de maldad que anidaba en sus corazones. Así que Dios dijo, voy a destruir el mundo con un diluvio, para dar fin a esa generación perversa. Pero por supuesto, como Dios es un Dios de misericordia, no fue una determinación apurada o destemplada, sino que se tomó 100 años y eligió precisamente eligió a Noé para que fuera su representante predicando el Evangelio de salvación. Sí, Noé predicó el Evangelio de salvación. Y el Evangelio de salvación que predicaba Noé era: arrepiéntanse, cambien su corazón, vuélvanse a Dios, porque Dios traerá destrucción sobre todo corazón malvado. Es un mensaje diferente, pero semejante al de Jesucristo. Vuélvanse a Dios. La palabra de Dios era predicada por Noé. La buena noticia de salvación era anunciada por Noé.
para que todo aquel que reconociera la maldad de su corazón y la necesidad de arrepentirse y lo hiciera, tuviera la oportunidad de salvarse. El Evangelio de Dios, el Evangelio de la palabra de Dios fue predicado siempre, porque Dios ama su creación y siempre ha sido un Dios de gracia y de salvación. Pero lamentablemente el corazón empedernido de esa humanidad impidió el arrepentimiento y los únicos que pudieron salvarse ocupando el arca junto con los animales fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solo 8. Ese fue el primer cisne negro de la humanidad que relata la Biblia. El mundo cambió de tal manera que fue absolutamente otro. Pero pasa el tiempo y no sabemos cuánto tiempo, pero en la Escritura, Génesis 7 nos relata el diluvio, Génesis 11, en capítulos es poquita la distancia, no sabemos en tiempo. Hay otro cisne negro que aparece en la Biblia y es la Torre de Babel. Génesis 11, en los primeros 9 versículos, nos habla de esa historia bíblica que posiblemente todos hayamos escuchado o hayamos leído y la conozcamos. La historia bíblica nos dice que en aquel tiempo los hombres compartían un mismo idioma y es así que todos convinieron en construir una gran ciudad y una gran torre cuya cúspide llegara al cielo y les sirviera de referencia y punto de reunión y no ser dispersados por la tierra. Y dice la Escritura que cuando Dios vio lo que estaban haciendo, supo que nada los haría desistir de lo que habían comenzado a hacer. ¿Y cuál era el problema con esto? Sencillo. Querían tener el control y el dominio del mundo en sus manos. Otra vez la degradación del corazón humano, rechazando la dirección o la guía de Dios. Aquel que había intervenido de una manera drástica y contundente a través del diluvio, desechando a una generación perversa. Ese Dios que se había comprometido a guiar a Noé y a sus descendientes, y por supuesto a ellos. Otra vez, la dureza y la maldad del corazón del hombre desafían a la intervención de Dios. El primer cisne negro de la historia es a causa de una intervención divina. El segundo cisne negro también lo es. Y los dos están siendo motivados a causa de la maldad, de la dureza del corazón del hombre, a causa del propósito humano de ser como Dios, de tener el dominio, de tener el control, de que nadie le ponga límites, de que nadie le diga hasta dónde, ni cuándo, ni cómo. Y el propósito de ellos era de no tener que dispersarse, unirse, unificarse. Se pusieron de acuerdo, carne con carne, hombre con hombre. Vamos a hacer nuestra idea, vamos a llevarla a cabo, vamos a ser los más grandes, vamos a ser los más altos, los más exitosos, los más poderosos, los más reconocidos. Construyamos algo que nos dé un nombre y deje para la historia nuestro poderío. Dios vio el corazón del hombre y dijo, nada los va a hacer desistir. Así que Dios interviene y confunde sus lenguajes, sus idiomas. Es decir, los hizo hablar en varios idiomas diferentes de manera que no se entendían. Entonces, al no poder entenderse uno y otro, la obra se detuvo y los hombres se esparcieron por la tierra. Precisamente aquellos que no querían que sucediera, termina sucediendo. El tercer cisne negro podría ser Moisés. ¿Y por qué pienso que Moisés puede ser un tercer cisne negro? Por lo menos pienso que Moisés puede ser un cisne negro para el faraón y para Egipto. Otra vez vemos en la persona del faraón el líder de Egipto, a alguien que pone a la humanidad, o que pretende poner a la humanidad a la cabeza de todo poderío y autoridad.
a alguien que confronta a Dios abiertamente, decididamente, porque Moisés va en nombre de Dios. Moisés es, en este caso, de Faraón, el que predica el evangelio de salvación. Porque no solo le está exigiendo a Faraón, deja salir a mi pueblo, deja que mi pueblo adore. Le está dando a Faraón la oportunidad de parte de Dios de que él no sufra las consecuencias de su pecado, de su maldad, de la dureza de su corazón, de sus ambiciones, de su deseo de ser el más poderoso. Los faraones construían pirámides, también a semejanza de la Torre de Babel, grandes construcciones, magníficas, para dejar asentadas en la historia de la humanidad que allí habían pasado ellos, que ellos habían existido, para que nadie olvide su historia. Ese afán del hombre de dejar una huella, de dejar una marca, de dejar su nombre inscrito, grabado de alguna manera en el mundo por el que pasaron. Por decir, es tan efímera la vida, es tan poco lo que vivimos y es tan poco lo que podemos hacer que si no dejamos algún recuerdo, nos van a olvidar. Cuando no entendemos que el nombre de Dios es aquel que debe ser exaltado, engrandecido. Entonces Dios manda a Moisés para intervenir y romper la dureza del corazón del faraón, predicándole el evangelio de salvación para él y para el pueblo hebreo también, pero también para el pueblo egipcio. Y por la resistencia y la dureza del corazón de Faraón, Dios tiene que intervenir otra vez, con mano dura, con mano fuerte, pero le va dando señales, increyendo en la medida de gravedad, les va diciendo, primero esto, después lo otro, primero una plaga que te hace un poco de daño, los piojos, la langosta, el agua convertida en sangre, las ranas, el sarpullido, y le va diciendo, mirá, este es el Dios, tiene poder para esto, pero te lo quita. Si te arrepentís, si tu corazón se ablanda, Él quita de ti su mano dura y te da la oportunidad. Y el faraón dice, de ninguna manera yo voy a seguir haciendo lo que creo que tengo que hacer, porque no hay Dios más grande que Faraón. Por supuesto, lo que sucede en Egipto. Hay un hito, una marca de un antes y un después, al menos para el pueblo hebreo y para todo el pueblo de Dios que siguió a través de ellos. Un antes y un después que transformó el mundo, que cambió el mundo. El cuarto cisne negro es Jesucristo. Y no hay ninguna duda que Jesucristo transformó, cambió, alteró la historia, la cultura, la manera de pensar de la humanidad. No hay ninguna duda que el Dios hecho hombre irrumpió en la historia de la humanidad, otra vez, por cuarta vez, y esta es una historia que se repite, a causa de la dureza del corazón de las personas. Porque la maldad otra vez había llegado a niveles insoportables. Pero esta vez ya Dios no quiso mandar a predicar el evangelio a Noé. No quiso intervenir él confundiendo las lenguas. ¿O no fue Moisés el predicador para convencer de arrepentimiento? Ahora el mismo Dios se hace hombre. La misma palabra de Dios toma forma humana y se expresa directamente a todo aquel que quiere escucharle. Hasta el día de hoy, y aunque ya pasaron más de 2000 años, la transformación en la historia de la humanidad causada a causa de la irrupción humana de Dios en carne, del nacimiento, vivencia, muerte y resurrección de Jesucristo, sigue impactando en la vida de aquellas personas que prestan atención al mensaje liberador, sanador, santificador, transformador de Dios.
Todo aquel que reconociendo su pecado se arrepiente y acepta a Jesucristo como el Salvador de su vida y lo recibe como el Señor, tiene vida eterna. Este mensaje de salvación es el predicado hace más de 2000 años hasta el presente y será predicado hasta que Dios decida irrumpir por última vez en la historia de la humanidad para hacer definitivamente un antes y un después, para buscar a todos los que han creído en Él y para llevarnos en gloria a su presencia. Porque dice el Evangelio de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las enseñanzas de Jesús han moldeado el pensamiento de la cultura de la humanidad. ¿Qué hace que Jesús sea un cisne negro? Es que si bien han pasado más de 2000 años, todavía sigue irrumpiendo en la historia de la humanidad. Todavía el mensaje del Evangelio por medio de Jesucristo, ahora encargado a nosotros, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos, que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio, ese mensaje de transformación, de salvación, de liberación, sigue siendo repetido en todas las lenguas, en todos los idiomas, en todas las culturas, en todas las latitudes de este planeta, para que no haya una sola persona sin conocer su posibilidad de arrepentirse y de cambiar su vida creyendo en Jesucristo y recibiéndolo en su corazón. Tú puedes ser uno de ellos. El mensaje del Evangelio también es para vos. El mensaje del Evangelio no caduca, sino que el amor de Dios se renueva día tras día y la misericordia es nueva cada mañana, dice la Escritura, para alcanzar tu vida, para alcanzar tu corazón, para tomar tu alma, para salvarla, para darte una nueva vida, para transformarte. Dios quiere que Jesucristo sea un cisne negro que transforme un antes y un después de tu vida, que te haga una nueva creación. Pero hay quien piensa que hay un quinto cisne negro, en un sentido diferente a los otros cuatro y en un sentido positivo, pero este es un cisne negro para la iglesia, en la historia de la iglesia. Un cisne negro que transformó a aquella iglesia incipiente, naciente, que estaba temerosa a causa de la partida de Jesucristo hacia los cielos y sintiéndose desamparada y temiendo que los enemigos del Evangelio les persiguieran y le mataran como había sucedido con su Maestro Jesucristo, y se encierran para orar mientras esperan, confiados, pero con alguna duda también, en aquella promesa que el mismo Señor Jesús le había hecho a la iglesia: quédense en Jerusalén y no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Él los va a revestir de poder. Entonces vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y ese evento, que algunos reconocen como un cisne negro, es lo que sucedió en Pentecostés. En aquel primer Pentecostés, luego de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Dice la Escritura que estaban reunidos, adorando y orando en un lugar reservado, en aquel aposento alto, y esperando aquella promesa que el Señor les había dicho, que iba a venir el Espíritu Santo y les iba a investir de poder. Y sucedió en aquella fiesta, en aquella celebración tan querida para el pueblo hebreo, donde venían acólitos y creyentes de todas partes del mundo cercano y no tan cercano para concentrarse en Jerusalén y para adorar juntos y para celebrar juntos la fiesta de las cosechas, pero también celebrar las tablas de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel en el camino de salida de Egipto hacia la tierra prometida. Esa celebración, una de las celebraciones principales, y estaban allí reunidos multitud, y en ese ámbito de multitud, en ese ámbito de tanta gente expectante y preparada emocionalmente para celebrar, es cuando irrumpe el Espíritu Santo
invistiendo de poder, de ese poder que les había prometido Jesús, a esos 120 que estaban adorando, escondidos, en secreto, y salen sin temores a predicar el Evangelio. Otra vez, a confrontar a una multitud que, si bien estaban con una actitud abierta en lo religioso, posiblemente estaban con actitudes muy cerradas en lo espiritual. Irrumpe el Espíritu Santo, llena la vida de los creyentes, les reviste de ánimo, de entusiasmo, de poder, y los desafía a salir a predicar el Evangelio sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, de modo que puedan confrontar a los religiosos, a los dudosos, a los confundidos, y diciéndoles la que necesitan es Jesucristo. Porque por más religiosos que había allí, muchos de ellos habían gritado: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Este Jesús al que ustedes crucificaron, el que dio la vida para salvar a todo aquel que cree de su pecado, para darle una nueva vida, y resucitó para darnos seguridad de una vida eterna. Ese mismo Espíritu que irrumpió en aquel Pentecostés. Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, los primeros versículos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, en un mismo ánimo, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia nunca volvió a ser la misma. Este hito en la historia, este cisne negro positivo, diríamos, no en el concepto o en la idea negativa de los cisnes negros, sino algo que transformó la vida, algo tampoco en un sentido tan inesperado, porque el Señor lo había anunciado, pero inesperado para la multitud, inesperado para los ignorantes, los desconocedores, algo que irrumpe para transformar. La iglesia no volvió a ser la misma y comenzó a caminar con un nuevo poder, testificando del mensaje del Evangelio desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra. Y yo quiero decirte que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Que Dios está en control, que Dios tiene un plan. Y aunque Dios esté permitiendo que este cisne negro llamado pandemia del coronavirus o el COVID-19, aunque Dios está interviniendo otra vez en la humanidad desde un lugar desconocido, inesperado, y con una autoridad y con un poder tal que todas las autoridades del mundo están desconcertadas y confundidas, este Dios, el Dios eterno, el que siempre intervino para romper la dureza del corazón humano, para deshacer los planes mezquinos y malvados y perversos, está actuando. Nosotros debemos tener confianza. Nosotros no debemos tener temor. Nosotros no debemos angustiarnos ni afligirnos. ¿Nos podemos enfermar? Por supuesto, somos seres humanos, estamos en la carne. La enfermedad puede afectarnos más, menos, poco, mucho. Estamos incluidos en las generales de la ley. Pero lo que no debemos dudar es que esta es una más de las intervenciones de Dios en la historia de la humanidad, para decirle algo a la humanidad, para hablar con firmeza, con dureza, con contundencia, con gravedad, para decirle a la humanidad: basta ya. Pero si miramos la historia, podríamos quizás ser un poco pesimistas y decir: pero si no pasó nada después del diluvio, ni hubo un cambio, pero fue efímero, si después de la Torre de Babel también hubo cambio, pero fue efímero, y si después de cada una de las intervenciones de Dios el mundo cambió, pero otra vez cayó en su gravedad y en su maldad, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es que nosotros cambiemos, si no lo hemos hecho ya. Y que nosotros seamos instrumentos en la mano de Dios para hablar de su amor, para invitar a otros a cambiar, para ayudarles a ver la realidad desde otra perspectiva y para confiar y para creer que Dios sigue en control, que Dios está en autoridad, que Dios tiene un plan, que no se le escapó nada de las manos, que el hombre con toda su maldad no puede desbaratar los planes eternos y santos y perfectos de Dios. Nosotros debemos estar confiados, seguros y descansar en esa confianza. No angustiarnos ni afligirnos,
ni confundirnos como los demás. Por el contrario, debemos ser instrumentos de paz, de consuelo. Debemos ser quienes llevemos esa palabra de aliento a los que están desfalleciendo. Hoy la Iglesia tiene una gran oportunidad. Frente a un mundo devastado por el miedo, por el pánico, por la confusión, no solo por la enfermedad. Y el Señor nos llena de poder para que podamos salir como aquellos discípulos, sin vergüenzas, sin temores, ya no escondiéndonos, a declarar su amor, su gracia, su autoridad, su misericordia para todo aquel que cree. Yo quiero animarte a que recuperes tu confianza, tu entusiasmo, para que no te calles, sino que hables en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte a orar juntos para terminar en esta mañana. Amado Señor, una vez más, gracias. Gracias, Señor, porque nos mostrás a la luz de la historia, pero también de tu revelación en la Biblia, que tenés un plan y que estás en control, y que aun cuando sucedan cosas inesperadas, que son desconcertantes para la humanidad entera, nosotros podemos afirmarnos en la seguridad de que así como actuaste a lo largo de toda la historia, lo seguís haciendo, y siempre dentro de tu plan, y siempre teniendo el control. Hoy somos la Iglesia desafiada para aprovechar esta oportunidad frente a un mundo angustiado, afligido, confundido, desesperado. Gracias, Señor, porque esa promesa cumplida en el aposento alto cuando tu Espíritu Santo llegó se mantiene hasta el día de hoy, llenándonos de poder y llenándonos de tu amor para convertirnos en instrumento de tu gracia y poder ser usados para bendecir a nuestros semejantes. Señor, queremos encomendarnos en tus manos para esta semana que hoy comienza. Afirmarnos en ti para renovar nuestras fuerzas cada día. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.